Muy bien, entonces, lo que vamos a trabajar en este principio de PHP son la creación de clases. ¿Por qué? Porque quiero manipular ahora mis páginas con ese concepto de programación orientada a objetos. Voy a hacerlo todo modular, ¿listo? Ahí les dejo una página recomendada, echen un vistacito. Está en inglés, sí, pero inglés de poquito. Bueno, primero, ¿cómo se declara una clase? De una forma muy similar a otros lenguajes. Empiezo por definirla, ¿cierto? Dentro de un archivo PHP decimos, bueno, voy a crear una clase, póngale el nombre que quiera su clase, démosle inicio al bloque y finalización. Y al interior, ¿qué es lo que pongo? Pues empiezo por las propiedades o los atributos, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite, esos atributos pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un atributo llamado var, es público, o sea que todos los objetos que cree por medio de, normalmente era el operador punto, yo decía objeto punto, salían los métodos y los atributos que tenía disponible. Ahora vamos a ver que para poder llegar allá necesito algo más, que está acá, mírenlo. El this, ¿les suena familiar el this? Se refiere a esta clase, esto, ¿cierto? Entonces estoy refiriéndome a mí mismo. Le estoy diciendo, vea, de esta clase tráigase o un método que haya definido más abajo, más arriba, o alguna propiedad. La cuestión es que antes yo decía esto, entonces yo decía this punto y podía acudir a una propiedad, a un método. La cuestión es que en PHP ya vamos a reemplazar ese punto, ya no es punto, es, miren, guión signo mayor, eso equivale al punto, ¿listo? Entonces le estoy diciendo, de esta clase voy a acceder a el atributo, pero pilas, el atributo ya no es una variable, es el atributo, ponen el nombre, el atributo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, definan todas las propiedades que necesiten, si lo requieren, inicialícelas desde acá. Al interior de la clase definamos todos los métodos que sean necesarios, públicos la mayoría de veces, public function, esto es un método. Denle el nombre y puede decidir si va a tener parámetros de entrada y cuántos. ¿Listo? Y al interior del bloque del método, pues lleve a cabo todas las operaciones que considere pertinentes. Si requiere acudir a algún elemento dentro de la misma clase, pues uso this. Empieza como si fuera una variable y termina con el nombre simple del atributo o del método. ¿Listo? ¿Qué es el punto? Recuerden. Entonces, en algún lugar está definida la clase y en otra parte, puede ser otro archivo que incluye esta clase, le voy a decir, bueno, vamos a crear un nuevo objeto o una instancia de la clase tal. La cuestión es que como PHP no usa tipos, no hay que poner el tipo. Que antes había que poner el tipo, por ejemplo, en C#. Ahora no, simplemente listo, el objeto tal, instancia, es una nueva instancia de la clase tal. Naturalmente esto debe coincidir con lo que yo definí acá, ¿cierto? Y sabemos que cuando yo digo new, estoy invocando al constructor de la clase. Y si no hay constructor definido, pues el sistema crea uno por defecto con las propiedades inicializadas en nada, en cero o en nulo. Una forma de instanciarlo. Otra, pues en una variable guardo el nombre de la clase y luego digo esta instancia igual, de todas formas aparece nuevamente el new. ¿Y qué es nombre clase? Lo que yo guardé previamente. De todas formas coincide con lo que está creado acá. ¿Listo? Bien, el mismo concepto. Modificadores de acceso, como siempre. Un atributo o un método puede ser público, privado o protegido. Público si quiero que un objeto pueda acceder a cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Un atributo o un método es definido como public cuando se puede acceder a él directamente desde donde se haya instanciado el objeto. Requiere la instancia. Privado, pues la palabra lo dice, no se puede acceder a él desde afuera, o sea, desde el objeto, no. Solamente se pueden acceder a estos atributos o a esos métodos desde la misma clase. En este caso, yo puedo acceder aquí con este objeto instancia
yo puedo acceder fácilmente a la propiedad var o puedo acceder al método mostrar var. ¿Pero por qué? Porque es que los dos son públicos. Listo. Vamos a hacer un pequeño experimento entonces. ¿Qué pasará si yo cambio el modificador de acceso de esto? Ah, pues yo lo he descargado, no te más. No, pero la vuelta es breve. Entonces vamos a crear una pequeña página PHP, voy a definir la clase y vamos a comprobar qué incidencia tiene tener métodos y propiedades públicos o privados, incluso protegidos. Entonces, creamos un nuevo documento, PHP. Aquí vamos a definir la clase y la clase la vamos a llamar, llamémoslo experimento. Listo. Defino el bloque. Perfecto. Ahora yo veo. Yo definí aquí un atributo, una propiedad y un método. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Primero, guardemos esto de una vez. Quieto. Guardar como. Ubíquelo en su servidor. Manejo clase .php. Upa. PHP. Bien, entonces, una llave más. Primero, lo primero que deberíamos definir siempre dentro de una clase son las propiedades o atributos. ¿De qué va a estar compuesto esta clase? ¿Qué la caracteriza? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces vamos a tener, y yo puedo poner esto público. ¿Cierto? Pongamos esto público. Este teclado está malo. Public. Nombre del atributo. Normal, es una variable. Póngale el nombre que usted necesite. Este experimento va a tener valor 1. E inicialicémoslo. Va a ser un valor numérico. Listo. Pongamos otro adicional. Valor X. Y a este pongámosle 9. Y vamos a definir uno más, pero este va a estar privado y va a ser el valor n de nene. Listo, y este va a valer número diferente. Listo. Ahora, después, métodos. Los métodos también usted decide si van a ser públicos o privados. Y la palabra clave aquí es function. Bueno, no autocompleta, pero bueno. Nombre del método, el que usted considere pertinente, ¿cierto? Más mostrar var, hágale. Mostrar var 1, por ejemplo. Ahí voy a crear un accesor. A diferencia de otros lenguajes, tengo una pequeña duda. Eso. A diferencia de otros lenguajes, no necesito indicarle aquí, antes del nombre del método, si va a retornar algo. Porque antes poníamos void, int, double, boolean, cosas así. No, aquí no es necesario. No retorna nada, en condiciones normales decíamos void. Retorna un valor entero, pues poníamos un int. En PHP es mucho más simple. Se omite totalmente. Me despreocupo de si el método retorna algo o no. ¿Listo? Entonces puedo decirle, bueno, lleve a cabo alguna acción. Y puede ser precisamente retórneme, y vamos a analizar qué va a pasar si yo hago esto. ¿Qué resultado veríamos si yo invoco el método mostrar var 1? Va a aumentar el 1, o sea, debería haber un 2, ¿sí o no? Ahorita vamos a comprobar si eso funciona. Por ahora me quiero concentrar en esto de qué pasa cuando esto es público, qué pasa cuando esto es privado. ¿Listo? Bien. Vamos a crear dos más. Para el valor X y uno para el valor N. Solo que este lo voy a poner privado. ¿Listo? Quiero comprobar qué diferencia hay entre lo público y lo privado. Listo. Clase definida. Más abajo puedo empezar a hacer uso de esa clase. Entonces le voy a decir a PHP, listo PHP, necesito crear aquí un objeto. Póngale el nombre que quiera a ese objeto.
Listo, invéntese una palabra si quieren. Listo, entonces va a ser una nueva instancia de la clase, la que usted haya definido. Listo. Ahora, puedo acceder desde la instancia, desde el objeto, yo puedo acceder a todo lo que sea público. Entonces, en condiciones normales, yo podría decir, bueno, yo quiero que me muestre. Muéstreme qué pasa cuando yo trato de acceder a valor 1. Punto y coma. Pero como es un atributo de que está al interior de la clase, ya no necesita el signo pesos. Listo, vamos a comprobar si esto funciona. Guardo por aquí, vamos a abrir por acá, ok, voy a abrir como un archivo, ¿no? 127.0.0.1, me falta un punto 1, slash, esto está guardado en qué carpeta, manejo, el archivo se llama manejo clase PHP, pero está al interior de qué carpeta. Muy bien, esa es la observación que necesito, clase PHP. Ahí está todo. Necesito manejo de clase. ¿De dónde salió ese 1? ¿Cuál igual? Del atributo valor 1 del objeto Kokoro, pero que fue creado de la clase experimento. ¿Qué hay? De la clase. De aquí. Viene de aquí. Ahora, si yo invoco, voy a invocar esa mostrar var 1. ¿Qué me debería mostrar? ¿Será ver cierto? Sacó error. Pregunta, ¿por qué me sacó error y cómo corrijo eso? Karen, ¿qué hay que hacer ahí? Error en la línea 30. La línea 30 es esta. Ahí hay un error. Bueno, esa es una buena observación. No es el error, pero sí es necesario hacerlo. Nada, sigue error. Entonces no era poner el PHP, pues cerrar. Sí había que cerrar el PHP, pero no era el error que me estaba marcando acá. Will, ¿falta el qué? ¿El qué? Punticoma, ahí está el punticoma. Comillas. ¿Cuáles comillas? ¿Te la quito? Peor. ¿Dónde es arriba? ¿Cuáles paréntesis? ¿Cuáles paréntesis? ¿Cuáles punticomas? ¿Qué línea? 29. Aquí, quito estos punticomas. No, pues ¿cómo? Peor todavía, ya me va a sacar. A ver. Epa. Entonces, sigo con un problema ahí. No. Ya instancié el objeto. Aquí ya quedó instanciado. Estoy tratando de acceder a un método. El dis. El problema es que el dis fuera de una clase se referencia al objeto más grande. Y aquí no hay un objeto más grande. O bueno, estaría hablando del documento. Pero el documento en este momento pues no tiene propiedades. El dis tiene mayor sentido dentro de una clase, ¿listo? Aquí por fuera de la clase pues el dis aún no le voy a dar utilidad. No, con el dis no, pues si se supone que esto es un método, ¿cómo se llama un método? ¿O no? El mismo nombre del método, pero es que él recibe parámetros. Así no tenga, hay que ponérselos. Casi. Veamos, aquí qué pasó. Línea 14. Oh, interesante. Ahora sí. Ahí sí es lo que me estaba diciendo Sebas. Yo quiero es acceder valor 1, pero una pregunta. Esto es una variable. Yo quiero retornar la variable. Es que la variable no tiene nada. Está vacía. Miren lo que él me dice. Variable indefinida. Sí, tiene toda la razón del mundo. ¿Cuánto vale valor 1? No vale nada que le va a sumar. Más bien, yo estoy tratando de acceder al atributo valor 1. Eso es otra cosa. Si es atributo, ahí sí me toca decir esto. Sí, intentémoslo a ver qué tal.
Bien, casi. Casi. ¿Por qué no veo el 2 que yo esperaba si lo incrementé? ¿Cierto? Algo pasó. Puede ser, lo que haya pasado es lo siguiente. Increméntelo y luego muestre. ¿De acuerdo? Ahora sí, sí funciona. ¿Por qué? Porque esto es un post-incremento. Incrementa en la siguiente línea. Por eso no vi el resultado. Incrementa, pero después de que yo ejecute esa línea. O sea, en esta misma línea yo no veo el resultado. Por eso lo incremento antes, pero después lo muestro. Entonces ahora sí queda esto clarísimo. Quiero acceder dentro de la clase. Quiero acceder a una propiedad que está aquí definida. Eso sí necesita el this. ¿Listo? Ahora, instancié el objeto. Corazón, ¿cierto? Entonces si yo instancio el objeto Kokoro de la clase experimento y quiero poder acceder a este atributo, una de dos, o llamo directamente al atributo porque es público, o llamo al método que se encarga de retornarme que hay en ese atributo. En ese momento es válido. Listo. ¿Claro hasta acá? Sí, bien. Quiero seguir accediendo a otros componentes de esta clase. Ahora voy a acceder al atributo valor X. Entonces si yo guardo esto y actualizo acá, ¿qué resultado debería haber? Yo creo que no da, ejecute. No, sí dio. ¿Y por qué no iba a dar? El atributo es público. Si es público, lo puedo llamar desde el objeto. ¿Listo? Bueno, valor X funciona. Ahora quiero mostrar var X y ya sé que no va a cometer el mismo error, entonces le pongo los paréntesis porque es un método. Guardo. Uy, ¿qué pasó ahí? Exactamente. El método es privado, entonces él me dice, miren, llamada a un método privado en la clase experimento. El método se llama en el contexto no sé qué de la línea 31. Entonces yo puedo acceder desde el objeto a un método privado. No puedo. Yo solo puedo acceder a lo que es público. Listo, público. Y puedo acceder a un atributo privado. Este valor n, pues ya nos queda la enseñanza de que si no funciona para un método, menos funciona para una propiedad. Claro. Entonces, ¿de quién va a ser responsabilidad de manejar esa propiedad? De un método, de otro método que sea público. De un método que sea público. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el valor n. Pues yo no puedo llegar directamente al valor n. Entonces, ¿cómo hago para llegar al valor n? Por el método, o sea, mostrar var n. ¿Cierto? De hecho voy a hacerlo un par de veces para que puedan comprobar lo siguiente. Error en la línea 25. Wow, interesante. ¿Qué pasó acá? Bueno, ya sabemos qué pasó acá. Will, ¿cómo corrijo el error de la línea 25? Eso ya me pasó antes, ¿cierto? Eso me pasó cuando estaba invocando el método mostrar var 1. 3, 2, 1. Osmar, ¿cómo corrijo eso? El error de la línea 25. Entonces, es decir, no nos llega el mercado. Pero lo ve bien. ¿Cómo hago para acceder a un atributo? Ahora sí, Sebas. Póngale el dis más bien. Dis guión signo mayor. Y ahora sí, tráigame lo que hay en esta clase, el atributo que se llama valor n. Y el incremento que quería hacer el post incremento, exactamente.
con valor n. O sea que ahora si yo ejecuto este mostrar var n, ¿qué veré en pantalla? Debería haber 3 números. ¿Cuáles son esos 3 números? Pues como que el 1. A eso, el 9, el 10 y el 11. Pues están pegaditos, pero algo hay 9, 10, 11. Entonces él sí realiza el incremento. Solo que el resultado lo veo en la siguiente instrucción, en el return. Listo. Claro está acá. Entonces ya queda claro lo que es público y privado. Sí. ¿Quiénes pueden acceder a lo que es privado? La misma clase. Vean que aquí esto es privado, pero aún así yo no tuve ningún problema aquí en el método mostrar var n para traerse el valor n. Lo trae. Si estamos en el mismo contexto, que por aquí uno de esos errores me decía algo así de un contexto, no hay problema, tráigalo, porque estamos dentro del mismo bloque. Miren, estoy en la misma área. Es privado, pero ¿privado para quién? Para mí. Yo soy el único que tiene el privilegio de manejar lo privado. La incidencia es, si yo trato de acceder a esto que es privado desde el objeto, mejor no puedo. Yo con el objeto puedo acceder a lo público, solo a lo público. Puedo acceder entonces a valor 1 directamente, a valor x directamente, al método mostrar var 1 y al método mostrar var n. Solo a eso, porque es público. ¿De acuerdo? Bien, y la otra palabra clave, pongamos esto protegido, protected. Protected, simple, significa que esto estará disponible para mis herederos. O sea, yo de esta clase voy a crear otra clase. Entonces, ¿será que puedo acceder a valor 1? Antes yo sí podía. Veamos si ahora puedo. Tampoco puedo. No puede acceder a una propiedad protegida en la clase experimento que se llama valor 1. No puede. Este protegido está reservado única y exclusivamente para los herederos de esta clase experimento. Entonces queda clara ahora la diferencia entre público, privado y protegido. Sí, queda claro. Perfecto. Avancemos. Recuerden, quiero acceder a una propiedad de la clase. Siempre uso el this al interior de la clase. Y un método puede recibir parámetros. Hágale, reciba los parámetros para asignarlos a los atributos, no hay problema. Pero recuerden, para llamar al atributo uso el this. O para usar una función que está aquí adentro de la misma clase, también uso el this. Listo. Lo que puede pasar es lo siguiente. Listo. Aquí tengo un atributo privado. El objeto no puede usar mostrar var x. No. Entonces, ¿qué sentido tiene crear una cosa privada si nadie la va a usar? No es que nadie la vaya a usar. La cuestión es, ¿cuál es el ámbito de uso de esto? ¿Cuál es el contexto? El contexto es, si es privado, no se puede salir de estas llaves. ¿Sí? Esta es mi área de trabajo para lo privado. Entonces eso significa que si creo un método más por acá, un método público, public function, esto póngale calcular por decir algo, no necesita parámetros de entrada, defino el bloque, entonces yo podría llamar de esta clase yo puedo llamar a mostrar x, sí, esto lo puedo hacer, como retorna, podría hacer alguna operación con esto, 99. Y eso es precisamente retornarlo. Ahora analicemos. ¿Qué pasará? Si yo por aquí para mi objeto Kokoro, desde la clase experimento, una nueva instancia de la clase experimento, y yo invoco a calcular, método calcular, ya esto no existe. ¿Cuál es el resultado? Guardo
Y si actualizo la página, ¿qué veré acá? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Saca 9? ¿Saca un error? ¿Saca 1? ¿Qué pasa? ¿Y cómo no va a funcionar? ¿Por qué no funciona? F5, a ver qué pasó. Variable indefinida, valor X en la línea 18. A ver qué pasó acá. Oh, necesita otro dis. Necesita otro dis. ¿Cierto? Ya, es que quitémoslo por ahora. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Será que tengo un resultado? Karen, ¿cuál es el resultado de esto? Pero no ha sido el resultado. ¿Y cuál es el resultado, Osvaldo? Que no es el resultado. Es que es una matemática. No, es acá. Ay, es matemáticas de poquito. ¿De dónde salió ese 108? ¿Por qué dio 108? Que 9 más lo que tenga las... ¿Qué? ¿Quién? Tenga el valor más 1. 9 más 9. Ah. 9 más 9. 99 más 9, 108 efectivamente, pero ¿de dónde salió 9? De mostrar var x. Var x es un método privado, pero como está dentro de mi clase, pues yo tengo todo el derecho del mundo de llamarlo. Y este mostrar var x se jala lo que hay en la propiedad valor x, que es un 9 efectivamente. Y 99 más 9, 108. Entonces, puedo tener un método, puedo tener un método privado dentro de una clase, sí, puede tener todos los que quiera. ¿Pero para qué? Para que sea la misma clase la que llame a ese método. ¿Listo? Porque hay algunas operaciones que le atañen, le interesan solo a la clase. En cambio, hay otras operaciones que le interesan al objeto. Todo lo que le interese a un objeto es público, es público, es público. Lo demás o le interesa a mis herederos o me interesa exclusivamente a mí, protegido y privado. ¿Vale? Bien, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, listo, pues puedo definir un atributo con unos parámetros de entrada. Entréguele esos atributos a ese parámetro de entrada a sus atributos, dis. E invoque en cualquier otra parte de ese mismo atributo y ponga el algoritmo que considere necesario en un método. Por ejemplo, ahí tengo un método de imprimir. ¿Qué hace imprimir? Pues está empezando a crear como una visualización. Me muestra qué hay en el atributo nombre y genera un salto de línea. Simple. Ahora, ¿cómo invoco esto? Pues tengo dos archivos. Uno, donde está la clase. Classper.php. Estoy haciendo esto modular, ¿cierto? Por un lado va el código de la clase. Por otro lado va el código de la página que vamos a visualizar. Pero para que yo pueda crear dentro de P1 un objeto de la clase Classper, pues debería jalarme todo lo que hay aquí adentro. ¿Cómo me lo jalo? Con este include. Yo le estoy diciendo, vea, tráigase todo lo que hay dentro de este archivo. O sea que tengo disponible class persona. Entonces, como ya está disponible, listo, puedo crear un objeto per1 de la clase persona. Y desde el objeto persona, llame lo que sea público, que en este caso son dos métodos. Asignar nombre, imprimir. Pues yo al atributo nombre no va a poder llegar porque es privado. Pero yo el nombre lo modifico o lo veo con estos dos métodos, asignar e imprimir. Lo que llamaremos accesores y modificadores. Getter o setter. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué resultado tendré aquí? Simple. Creo el objeto. Se llama per1. Ya, tiene disponible en su interior nombre y públicamente tiene disponible asignar nombre e imprimir. Y en el constructor, ¿cuál constructor? En el método asignar nombre estoy entregando un parámetro de entrada, o sea que este Pepe va a ir a caer asignar nombre. Vean dónde cae. Acá.
De manera que cuando yo llamo a asignar nombre, eso se le entrega al atributo nombre. Listo, bien. Luego, del mismo objeto per1, llamo al método imprimir. Listo, imprimir, pues él se va a lo que hay aquí adentro. No hay parámetros de entrada, entonces se ejecuta lo que está acá y acá. Simple, me dice cuál es el nombre actual. Mejor dicho, ahí veré Pepe, con un salto de línea. Listo. Después, creo otro objeto. Yo en mi programa puedo crear tantos objetos como sean necesarios. ¿De la misma clase? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que cada uno tendrá sus propios atributos, cada uno tendrá su nombre, cada uno tendrá sus métodos asignar nombre e imprimir. Y los puedo invocar en el momento que considere pertinente. Listo. Aquí, listo, le asigno un nombre al objeto per2. Nombre, Ana. Eso cae aquí, se le asigna al atributo y luego le digo al sistema muéstreme cuál es el nombre actual por medio del método imprimir. Listo. Veo Ana y un pequeño salto de línea. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Entonces tendría que poner a trabajar dos archivos. Class per, que si yo lo ejecuto no da nada. ¿Pero por qué no da nada? Porque es que class per lo único que tiene es la definición de la clase. O sea, la clase existe, se llama persona, tiene definido un atributo, nombre, y tiene dos métodos, asignar e imprimir. ¿Alguien está haciendo uso de eso? Pues hasta ahora en ese método, no, nadie. ¿Cómo hago uso yo de una clase? Por medio de un objeto. Por lo menos esta clase, como no tiene ninguna definición extraña, para hacer uso de todo esto necesito el objeto. Le estoy diciendo al sistema, tráigame todo lo que está en class per1, tráigase todo eso. Listo. Ya que tenemos disponible la clase persona, ahora sí, cree un objeto de la clase persona, asígnele un nombre, muéstreme el resultado, cree otro objeto, lo mismo, asígnele un nombre, muéstreme el resultado. Conclusión, yo sencillamente aquí debería ver Pepe y Ana. Entonces, ¿a quién tengo que llamar? A P1. Pepe y Ana. ¿Sí? Y si omito aquí el include, ¿cuál será el resultado? Saca error. Porque es que el sistema me va a decir, bueno, usted me está pidiendo que cree un objeto de la clase persona. ¿Y eso dónde está? Yo no encuentro la clase persona. Clase persona no he encontrado. Listo, muy bien. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una clase llamada user. Tiene dos atributos públicos. O sea que yo en el objeto puedo llegar directamente acá y acá, al nombre y a la edad. Tengo otro método público, describe, no tiene parámetros de entrada, entonces me bastará llamarlo con sus paréntesis en blanco, vacíos mejor. Listo. ¿Y qué hace el método? Pues empieza a retornar un string, y el string es la concatenación de lo que hay en cada atributo y un pequeño texto. ¿Qué hago? Me traigo lo que hay en el atributo nombre, el que se asigne porque puedo acceder a él en cualquier momento. Se concatena eso con un espaciocito, tiene, la palabra tiene literalmente, y luego eso se concatena con el atributo age. Y yo, porque aquí no me preocupé de poner un método que modifique la edad y un método que modifique el nombre, porque los puse públicos, pues cualquiera en cualquier momento puede cambiar el nombre y pueden cambiar la edad por ser públicos. Y sigo concatenando con otro pedacito de texto. Ahora quiero crear un objeto de acá. Vamos a crear un objeto de la clase user. Listo. En el otro archivo. Ya sabe qué hacer. Incluyanme esa clase. Es preferible así. Y no daba lo mismo que lo que yo hice acá. En este ejemplo, ponerlo todo en un mismo archivo, sí, da lo mismo. Pero es más ordenado, es más manejable si la clase está en un archivo diferente, independiente, aquí.
quieto, quieto, todavía no me pegue. Ahora sí, pégueme. Pégueme esto. Si esto está en un archivo independiente, clase 1.php. Entonces necesito hacer uso de este experimento. Fácil. Solamente inclúyame ese archivo y listo. Voy a llamar al archivo clase 1. Y es exactamente igual. Pero ¿cuál es metodología es más manejable? ¿La que tiene todas las 200 líneas de código en un solo archivo o la que más bien distribuye esto por partes? Parte 1, la clase. Parte 2, la creación de los objetos. Parte 3, Mejor así, ¿no? Claro, perfecto. Entonces comprobemos qué es lo que está pasando aquí en el archivo CSP2. Listo, estoy diciendo, bueno, necesito lo que hay en class user.php. Comprobemos qué es lo que hay en class user.php. Listo, dos atributos públicos para la clase, otro método público, y empiezo a jalarme lo que hay en los atributos. De modo que cuando creo el objeto, puedo ir directamente al nombre. Estoy accediendo a la propiedad nombre. Asígnela. Lo mismo a la edad. Asígnele tal valor. Porque necesito. Y finalmente, muéstreme qué retorna este método. Describe. Pues describe, me entrega este string. O sea que yo debería ver no sé qué, lo que hay en el atributo name tiene lo que hay en el atributo age, años de edad. O sea que aquí que debería ver yo acá. Exacto, John Doe tiene 42 años de edad. ¿No es cierto? Voy a abrir ese P2. John Doe tiene 42 años de edad, ¿cómo no? Porque es que la clase dice, vea, tráigase el nombre actual, eso es John Doe. Luego, este es un texto fijo, siempre va a salir, siempre sale, tiene. Luego, tráigase el atributo age, es este 42. Y termino con otro texto fijo, años de edad. Entonces lo que está rojito son los strings que yo definí, mientras que lo que está en verde y naranja son los atributos de la clase. Yo los puedo cambiar cuando quiera desde el objeto. O sea, yo puedo poner aquí otra cosa. ¿Y qué cambia el mensaje? Fácil. No lo he guardado, ¿cierto? ¿Cómo va a cambiar si no lo he guardado? Ahora sí. ¿Se entiende la idea hasta acá? Perfecto. Entonces, vamos a hacer este caso para cerrar hoy. Elaborar una clase que permita almacenar un conjunto de hiperenlaces, mostrar cuántos hiperenlaces se han almacenado, mostrar los hiperenlaces en forma horizontal y mostrar los hiperenlaces en forma vertical. ¿Cuál va a ser la mejor forma de hacer esto? Esto lo podría hacer en un solo archivo PHP, sí, pero apliquemos lo que estamos trabajando ahora. Creemos una clase que permita almacenar todo lo que me están pidiendo acá y mostrar resultados. Conclusión, si yo analizo los requisitos funcionales de esto, o sea, ¿qué me están pidiendo acá? ¿Qué son los hiperenlaces? Para la clase son atributos. ¿Y qué son todas estas cuestiones de mostrar? ¿Esto qué es? Métodos. Unas acciones que va a llevar a cabo un objeto. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces vamos a crear esta parte. Almacenar un conjunto de hiperenlaces. Obviamente pues yo tengo que recibir eso en alguna parte, entonces eso significa que va a necesitar una página, un formulario. Póngale la misma para hasta aquí. ¿Cierto? Va a ser un formulario. Finalizo el cuerpo, finalizo el HTML.
Este formulario va a tener la misión de recibir los atributos indispensables de un hiperenlace. Si yo quiero crear un hiperenlace, ¿qué datos necesito? ¿Qué se requiere para crear un hiperenlace? ¿Cómo se imaginan que es el formulario? hiperv.html. Hagamos registro de hiperenlaces. Hipervínculo, esto. Que si yo doy clic aquí o si yo doy clic acá, me lleva a alguna parte, ¿cierto? O si doy clic acá, hace algo. De por acá, tan. Ahí me lleva a otra página, ¿cierto? Ese es el hiperenlace. Es que necesito yo para que yo pueda ir de una página a otra. ¿Qué necesito? Hyper-V. Este Hyper-V. Pues hasta ahora no he hecho nada, simplemente tiene título. Pero esto es un formulario. Esto tiene que enviarle información a alguien. Le vamos a definir quién es. Entonces puede ser el archivo clase h.php. Aún existe, pero hay que crearla. Ahorita la creo. Enviémosle toda la información por método. Mandémoslo por método post. Listo. Ahí empieza mi formulario. Finaliza formulario. Ay, ¿qué es esto? Listo. Por aquí tenemos que tener un botón que me envíe todo. Entonces necesito un input type. ¿Cómo hago para crear el botón de enviar? Will. Sebas. Un submit, muy bien. Submit. Y le ponemos un valor para que el botón tenga un texto. Un value. ¿Sí o no? Entonces este le digo enviar. Comprobemos que estoy haciendo hasta ahora. Perfecto. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué necesito recibir yo de los hiperenlaces? Aquí van otros input type. ¿Sí o no? Que obviamente ya no son botones. Cuadros de texto. Son unos cuantos cuadros de texto. La pregunta es, ¿cuántos, cuáles, con qué finalidad? A ver, ¿eso para qué? Claro, yo necesito recibir información, pero vuelvo y juega. La pregunta es, ¿qué voy a recibir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué texto informativo le pongo a esto acá? ¿Esto qué? ¿Qué vamos a escribir acá? Ah, ahora sí empieza a tener sentido eso. Si es un hiperenlace, necesito recibir, lo primero, el nombre. ¿Cierto? El nombre, de acuerdo. Nombre, vínculo 1. Y me basta solo con eso. Además del nombre, ¿qué necesito yo para que funcione un hipervínculo? El enlace como tal. ¿A dónde me va a llevar? ¿Cierto? Entonces pongamos dirección vínculo 1. ¿Por qué? Porque es que recuerden que cuando yo construyo el hiperenlace, la etiqueta es ahref igual a algo. El hiperenlace. Pero también debe tener un texto que me diga hasta dónde va. Buscador. ¿Sí o no? Así es como se construye un hiperenlace. Entonces mis variables, entre comillas, van a ser el vínculo, la dirección del vínculo y el texto que va a ver el usuario, al que le va a dar clic y lo va a llevar allá, ¿sí o no? Bien. Entonces pongamos, por ejemplo, 2 de esos. Va a recibir 2 hipervínculos. Nombre hipervínculo 2 y dirección hipervínculo 2. Con eso me basta. Está más o menos bonito. Pero pongámosle nombre a esto para poderlo recibir apropiadamente. Input type text y esto tiene un name. Esto pongámosle txtn1. Por aquí esto va a ser txtn2.
Por aquí pondremos txt de 1 y terminamos con, ya me entienden la idea, ¿sí o no? Esto va a ser el de 2. Perfecto. Ya tengo cómo enviar información a un archivo PHP y todo está plenamente identificado, ¿sí o no? Listo. Ahora sí, nos vamos a concentrar en el archivo que va a recibir esto, o sea, clase h.php. Listo, vamos a hacer todo esto. Clase h.php va a ser este archivo. Muy bien, entonces empieza con código PHP, finaliza PHP. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero vamos a definir la clase, que es donde quiero almacenar todo. Hipervínculos. Listo. Creo el bloque. ¿Qué atributos van a tener mis hipervínculos? ¿Públicos o privados? Cualquiera de las dos, ustedes sí. Pero la mayoría de veces los atributos son privados, ¿sí? Necesito vínculo y necesito dirección. Vínculo y dirección. La cuestión es, yo voy a recibir un solo vínculo y una sola dirección. Son varios. Por lo menos dos, para el diseño del formulario que cree, ¿cierto? ¿Cómo hago para almacenar varios vínculos y varias direcciones? ¿Quién era el que solucionaba todo con un arreglo? Esteban. ¿Cómo es que crea un arreglo en PHP? Con el array. Con el array. Array PHP. Se me escapa cómo se define. Entonces para definir el arreglo, ábrete Sésamo. Necesito el arreglo pero vacío. Hagámoslo así. No, necesito es esto. Entonces mi atributo vínculo va a ser un arreglo. La cuestión es que arranca vacío. Listo, ya esto es lo que necesitaba. Perfecto. Lo mismo va a pasar con la dirección, es un arreglo. Voy a tener múltiples vínculos, múltiples direcciones correspondientes. Listo, hasta ahí perfecto. Atributos definidos. Ahora vamos a definir los métodos. La necesidad me dice, ya tengo dónde guardar esto. Almacenar un conjunto de hiperenlaces, ya. Mostrar cuántos hiperenlaces se han almacenado. Muy bien, entonces vamos a crear un método público. Se va a hacer un método, entonces aquí decimos function contar HV, hipervínculos. Listo. ¿Recibe parámetros? No. ¿Cómo hago yo para entregar esto? Necesito contar cuántos elementos hay en el arreglo. Cualquiera de los dos, porque por cada cantidad de vínculos hay una misma cantidad de direcciones, ¿sí o no? Entonces necesitamos contar. ¿Cómo cuento en un arreglo? ¿Qué función uso? Count, no me acuerdo. Contar. Cuenta los elementos de un array o algo de un objeto. Creo que sí es count, por aquí lo estoy mencionando. Sésamo. Sí, es la función count. Cuenta todos los elementos de un arreglo o algo de un objeto. Entonces retornemos qué sucede cuando del atributo vínculo invocamos el count del atributo. Entonces this vínculo o dirección, de cualquiera de las dos es válido, ¿de acuerdo? Listo, primer método definido. Ahora, comprobemos si esto anda. Hagámoslo primero independientemente acá dentro de la misma clase H, luego lo hacemos funcionar con
el formulario. Entonces, creemos un nuevo objeto de esta clase. Mis hipervínculos. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso? Ahora sí. Mis hipervínculos, variable mis hipervínculos u objeto, lo voy a instanciar como una nueva instancia de la clase hipervínculos. Listo. Punto y coma. La cuestión es, tengo cómo agregar hasta ahora en lo que he definido la clase nuevos hipervínculos. No, todavía no. Eso está privado. Entonces, ¿cómo va a llegar yo a meternos vínculos y direcciones? Necesito un método público que pueda hacer eso, ¿sí o no? Ok. Entonces vamos a crear un método público. Function. Vamos a recibir hipervínculo. Listo. Ahora. ¿Necesito parámetros de entrada? Sí, necesito parámetros de entrada. Necesito una dirección y necesito un nombre o un texto, ¿cierto? Ahora, de esta clase, para el atributo vínculo, yo le voy a asignar lo que está en vínculo, es la dirección, acá, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con la dirección. No es al revés. El vínculo es el nombre. Aquí es el nombre. Aquí es el nombre. Y la dirección, bueno, sí, la palabra lo dice. La dirección es dirección. Yo no, pero hay un problema. Eso funciona así. Puedo dejarlo así y entregarle estos dos parámetros para que esto me los vaya almacenando en el arreglo. ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo lleno un arreglo? Porque vínculo y dirección son atributos que funcionan como un arreglo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso me reciba bien los datos? O sea, voy a guardarlo, vamos a intentar esto. Ya tengo el objeto instanciado. Y si yo invoco de este objeto, si de este objeto yo invoco el método recibir tal cosa, y ahí le entrego literalmente primero la dirección, http www.google.com, esa es la dirección, el nombre, la dirección es, el nombre es buscador. ¿Esto anda o no anda? ¿Funciona o no funciona? Si funciona, pues probémoslo, veamos. Bueno, ya el formulario, ahorita hablamos del formulario. Llamemos directamente a clase H. Bueno, nos sacó error. No, sacó error. O sea que podría seguir entregando aquí atributos, entregando vínculos. Ya esto va a ser otro buscador. Póngale la competencia, Bing, buscador menos conocido, puede ser. Y si entrego otra dirección, veamos. Bueno, nos saca error. Que nos saque error, pues es un avance. Comprobemos que ha pasado acá en contar hipervínculos del mismo objeto. Voy a llamar contar HB. Esto retorna, entonces debería ir o asignado a una variable o acompañada de un eco. Veamos si esto anda. ¿Funcionó o no funcionó? No, yo esperaba otro número. Entonces esto significa que el recibir HB, pues parece que recibió solo uno. Yo no necesito solo uno, yo esperaba tener
3. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo asigno? Asignar, PHP. ¿Cómo asigno un nuevo dato a un arreglo? Pues cuando lo creo no hay problema, pero el objeto ya existe y necesito asignarle un nuevo valor. ¿Cómo es que se hace eso? Véalo acá. Entre corchetes, no le ponga nada porque es que PHP es dinámico, hace crecer el arreglo y él solo gestiona la posición. Esto es lo que faltaba acá. O unos paréntesis, no sé, esa era la idea. Solo por eso. Ahora sí dio el resultado esperado. ¿Cuántos hipervínculos tengo? Ah, efectivamente. O sea que si creo uno más, obviamente, yo aquí esperaría el Clarín. Otro periódico. Esto tiene que incrementar automáticamente. Listo. Pero entonces queda claro primero. Vamos a parar acá. Definición de la clase. Lo de siempre. Definición de atributos. Y pueden ser del tipo que usted necesite o pueden ser incluso arreglos. Listo. Definición de un método público que tiene la finalidad de entregar un resultado dependiendo de lo que hay en un atributo. Llame a la función. Es que aquí caben todos los algoritmos que a usted se le ocurran. Y un atributo que recibe parámetros de entrada para asignarlos a mis atributos. Eso sí, tengan en cuenta qué naturaleza tienen esos atributos. Si es una variable, métale datos, no hay problema. Si es un objeto, instáncielo, si es necesario. Y si es un arreglo, entre corchetes, para que él más gestione las posiciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Claro hasta acá? ¿Dudas? Falta poner a funcionar este formulario que tenía ahorita. Hay que poner a funcionar este formulario y hay que crear estos otros dos métodos. Mostrar los hiperenlaces en forma horizontal y mostrar los hiperenlaces en forma vertical. Listo, pero por ahora nos detenemos acá.